Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a dar la clase de medicina forense. Ahorita estamos en la etapa de presentación de trabajos de investigación que han hecho los estudiantes de la clase de medicina forense en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de hoy va a ser niño maltratado o maltrato infantil. Le damos la palabra a Héctor Enrique Varillas para que inicie la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros. Compañero Héctor se quedó sin energía eléctrica. Por ende, haré la presentación de nuestra exposición. Nosotros somos el grupo número F, que está integrado por Lideli Gabriela, Héctor Enrique, Raúl Iván y Lester Calix. El tema que nos toca tratar el día de hoy es el maltrato infantil, que ya nos presentó el doctor. Los dejo con la compañera Lideli, creo que le corresponde hablar sobre el tema. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Lideni Peña y pues el improviso del compañero, ¿verdad? Con lo de la energía eléctrica voy a tratar de abordar un poco lo que es su parte y pues nos corresponde, como ya les había mencionado el compañero, el maltrato infantil. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Niño es toda persona menor de 18 años acogiéndose a lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, perdón. De manera rápida, vamos a ver también qué es el maltrato infantil. Lo tenemos desde dos perspectivas. ¿Verdad? Puede ser según la Convención de los Derechos del Niño, y lo define en su artículo 19 como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación o abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Asimismo, también lo podemos ver desde lo que es la OMS. En el 2020, nos define que los abusos y la desatención, como todos los tipos de maltratos físicos o psicológicos, abusos sexuales, negligencia y explotación comercial de lo que son nuestros niños, o de otro tipo que acusen y que hagan daño a la salud, el desarrollo, la dignidad de nuestros niños, y esto es ponerlos en peligro, ¿verdad? Entonces, nos dice que es toda acción u omisión no accidental ejercida por los padres, madres, cuidadores principales que les provocan el daño a este niño, ya sea físico, emocional, psicológico, y esto, ¿verdad?, perjudicando a lo que es el desarrollo evolutivo de este niño. Se considera maltrato a todas las faltas de descuido, de atención, de amor que le afectan a la salud física y mental, como anteriormente les mencionaba, para estos niños. Y como les decía, los niños son considerados todas aquellas personas menores de 18 años. Los responsables de estas personas, también ya se los mencionaba, son sus padres, sus cuidadores, sus tutores, familiares, vecinos, maestros, entre otros. Asimismo, podemos hablar de lo que son los factores. ¿Cuáles son los factores que intervienen dentro de lo que es el maltrato infantil? Dentro de estos podemos hablar de factores individuales, sociales, familiares y culturales, que estos pueden aumentar la posibilidad de que se ejerza violencia, que no determinen que ésta desaparezca, ¿verdad? Perdón. Estos han de coincidir con una falta de factores de protección para estos niños.
Asimismo, los pudimos agrupar en los grupos que ven en pantalla, los cuales son individuales, que estos individuales son las necesidades físicas y psicológicas de las personas menores de edad, como ser su alimentación, su vestimenta, el higiene, la protección, la vigilancia en situaciones peligrosas, en su educación, en los cuidados médicos. También tenemos lo que son los factores familiares. Estos incluyen los modelos educativos familiares, así como las relaciones filioparentales. Estas son las dinámicas violentas en la relación de familia, de escasa cohesión familiar, embarazos no deseados, por ejemplo, entre otros. Asimismo, podemos hablar de los factores culturales. Estos son todos los factores que nos rodean a nuestro entorno familiar. Estos pueden ser perjudiciales en las dinámicas relacionadas con las necesidades económicas, la escasa o nula formación académica, la falta de herramientas para poder llevar a cabo lo que es una parentalidad positiva. Esto influye bastante en lo que es el desempleo, la inestabilidad económica, entre otros. Asimismo, mi compañero les va a seguir hablando un poquito acerca de lo que son las clases del maltrato infantil. Compañero Lester. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, le escuchamos, compañero. Sí, se le escucha bien. Buenas tardes, compañeros. Me toca hablar acerca de las clases del maltrato infantil. Entre ellas tenemos tres principales, ¿verdad? Lo que es el maltrato por omisión, por supresión y por transgresión. El maltrato por omisión comprende todo perjuicio del bienestar del niño y los elementos esenciales para el desarrollo físico, intelectual y emocional. El maltrato por omisión comprende aquellos casos que el niño es dejado solo, en incumplimiento de las responsabilidades propias de los adultos y en imposibilidad de acceder con un mínimo grado de seguridad a un techo, a vestimenta, alimentación, cuidados físicos y médicos necesarios. También existe dentro del maltrato por omisión el maltrato intelectual por omisión, que comprende los casos en que no se le brindan los estímulos requeridos o no se le presenta la atención debida a sus procesos educativos y recreativos. También tenemos el maltrato emocional por omisión, que es aquel por el cual se deja de proveer el afecto y el cariño que el niño necesita para su sano desarrollo. Por el maltrato por supresión, nos dice que implica todas aquellas formas disimuladas o no medidas disciplinarias o correctivas que tiendan a negar al niño el goce de sus derechos. Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve perjuicio al niño, incluida la expulsión del hogar, la negación del goce y ejercicio de sus libertades, el derecho a la asistencia familiar, a la atención médica y a los medicamentos que requiere, el acceso a un ambiente infantil y actividades que sean recreativas o a recibir visitas de otros niños respecto de los cuales no hay causa justa para considerarlos perjudiciales. En el maltrato por transgresión tendrá lugar cuando ves que se produzcan acciones y conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como ser objeto de malos tratos físicos, proporcionándole drogas o medicamentos que no son necesarias, que pongan en riesgo su salud física, mental o emocional, hacerlo víctima de agresiones emocionales o de palabras, incluyendo la ofensa, la humillación, la incomunicación rechazante, el castigo por medio de labores pesadas y demás transgresiones o discriminaciones análogas anteriores. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, tenemos los indicadores. Entre los tipos o clases de maltrato que trataremos de hablar, encontramos una serie de indicadores, signos, conductas o síntomas, tanto en el niño, niña, adolescente, como en las personas responsables del cuidado que nos pueden guiar en la detección de los mismos. Entre los tipos y clases de maltratos, tenemos en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de los signos, las conductas, los síntomas, nosotros podemos saber qué le sucede a un niño cuando observamos su conducta. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño expresa lo que siente con su propia conducta. ¿Cómo podemos encontrar estas evidencias en la víctima o en
en este caso que son los niños, son las señales físicas del maltrato en los niños. Podemos localizar hematomas o contusiones en diferentes partes, ¿verdad?, de su cuerpo, ya sea en la cara, labios, nariz, brazos, piernas, etc. Podemos encontrar hematomas subdurales, que esto se da en una parte de la corteza del cráneo del niño, cicatrices que se muestran en los objetos, los que fueron golpeados, como señales de látigo, correas, hebillas, etc., marcas permanentes, laceraciones, cicatrices, quemaduras, fracturas en los huesos, ausencia de cabello en varias partes del cuerpo, son indicadores, hemorragia en la retina, ojos amoratados, fracturas nasales, fracturas dentales, disolación en el codo o en el hombro. Es necesario tener en cuenta que aquellos niños cuya frecuencia de hospitalización por enfermedades de frecuencia o por accidentes repetitivos puede estar siendo víctimas de abandono, negligencia o maltrato. También tenemos señales emocionales de comportamiento en los indicadores que pueden indicar maltrato. Llama o busca ser objeto de atención, angustia marcada ante el llanto entre los niños, agresividad, negatividad, miedo de ir a la escuela o la casa, miedo a los padres, demasiada movilidad, excesiva inquietud, hábitos desordenados, tartamudeo, comerse las uñas, tics, hipocondria, miedos a fobias, falta de actividad exploratoria, rechazo a recibir ayuda, intentos de suicidio. También tenemos el maltrato psicológico como indicador, que requiere ya un diagnóstico por parte de especialistas. Podemos también buscar lo que son las evidencias. Otro factor que son manchas en la sangre, lesiones, pedazos de piel o uñas, residuos de pólvora en las manos, pelo de la víctima en la ropa. Evidencias a buscar en armas o instrumentos utilizados también, como huellas dactilares, restos de materiales biológicos, manchas de sangre, fibras, fluidos, productos químicos. Bueno, esta ha sido mi parte. Continúa el compañero. Bueno, sí, sigo yo, Raúl Meraz. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, yo voy a hablar sobre las evidencias a buscar en las siguientes, en el victimario. Ok, en el victimario hay que investigar, puede ser ya sea los papás del niño, puede ser algún tío o hasta los primos. Entonces tenemos que investigar pues sus antecedentes penales, si han cometido delitos anteriormente, sus problemas emocionales, pueden tener algún trastorno, si hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Puede que no solo la violencia sea con los niños, sino que también incluso con los cónyuges. Si tiene problemas de drogadicción, si están desempleados, si tienen algunas mordeduras, y también si tiene restos de piel o cabello, cabello en las manos, las uñas y los residuos de pólvora en las manos, si tiene algunas lesiones. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora la evidencia a buscar en el arma o el instrumento utilizado. Esta arma puede ser alguna faja, alguna piedra, algún palo, algún objeto candente. Hay quienes usan cigarrillos para quemar a los niños. Entonces, en el arma podemos encontrar las huellas dactilares, restos de materiales biológicos, que puede ser pelos, piel. Podemos encontrar manchas de sangre, fibras de ropa, fluidos corporales y productos químicos. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora sobre las penas de acuerdo al Código Penal hondureño vigente, tenemos que en el artículo 249 habla sobre la violación
que es el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal, así como también la introducción de órganos corporales o algún objeto por cualquiera de las primeras dos vías, que es la vaginal o la anal. Y se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo en alguna de las circunstancias siguientes, que es empleo de violencia o intimidación, que la víctima sea menor de 14 años, aun cuando haya dado su consentimiento, que sea por abuso de enajenación mental de la víctima o anulando su voluntad. En este caso, para el autor de un delito de violación debe ser castigado con la pena de prisión de 9 a 13 años de prisión y con prohibición de residencia y de aproximación a la víctima por el doble tiempo de la pena de prisión. En el artículo 252 habla del incesto, que es quien tiene acceso carnal con su descendiente, hermano o sobrino que sea mayor de 14 años y menor de 18 años. La pena para este delito debe ser castigado de 4 a 6 años de prisión. En el artículo 254 es el estupro, que es cuando se utiliza algún engaño para realizar actos de contenido sexual con personas que sean mayor de 14 años y menor de 18 años. Y debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Pero si los actos sexuales implican algún exceso carnal por cualquiera de las vías, las penas deben ser de prisión de 1 a 3 años y prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por tiempo de 2 a 4 meses o multa de 300 a 600 días. En el artículo 259 de la explotación sexual de menores o personas con discapacidad, quien de cualquier modo promueve, favorece o facilita la protección sexual de una persona menor de 18 años o con discapacidad necesitada de especial protección y se beneficia directa o indirectamente de dicha explotación, sabiendo de estas circunstancias, debe ser castigada con la pena de prisión de 6 a 8 años y con multa de 100 a 1000 días. Las penas deben ser de prisión de 8 a 12 años y multa de 1000 a 2000 días si la explotación sexual del menor o del discapacitado haya sido forzada o mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio que se consiga para la anulación de la voluntad de la víctima. En el artículo 289 habla sobre el maltrato familiar, que es quien ejerza violencia física o psicológica sobre su cónyuge o sobre sus descendientes, que en este caso serían los niños, y la pena debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y con multa de 100 a 200 días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo. En el artículo 161 sobre la elaboración y utilización de pornografía infantil, que es la elaboración, venta, distribución o la difusión de material pornográfico que haya sido elaborado con la utilización de menores de 18 años, debe ser castigada con la pena de prisión de 4 a 6 años y la multa de 100 a 500 días. Y por último, en el artículo 174 del exhibicionismo, que es quien ejecuta o hace ejecutar a otras personas de actos de exhibicionismo de carácter sexual ante menores de 18 años, la pena es de prisión de 1 a 2 años. Y si se trata de menores de 14 años, la pena de prisión debe ser de 2 a 3 años de prisión. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Sobre los elementos jurídicos. En el artículo 1 del Código de la Niñez nos señala todas las disposiciones contenidas dentro de la ley, que son irrenunciables e intransmitibles, y presenta a los niños, niñas y adolescentes como personas menores de 18 años,
y enuncia el principio de que en caso de la duda legal, se presumirá que el sujeto no ha cumplido los 18 años. Y el Código de la Niñez, en su artículo 3, nos establece la jerarquía normativa de entre los diferentes instrumentos que rigen en materia de derecho de la niñez y que obliga a los órganos competentes a ajustarse a esta misma. Y estos instrumentos son, como primero va la Constitución de la República. Después, número 2, los tratados y convenios internacionales y los demás tratados y convenios ratificados por Honduras. El número 3, el Código de la Niñez y la Adolescencia. El número 4, el Código de la Familia. Número 5, las demás leyes generales y reglamentos que no se opongan al Código de la Niñez y la Adolescencia. Siguiente, número 6, la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia relacionados con los niños. Y en el último de la jerarquía normativa, el número 7, los principios generales del derecho. Y el Código de la Niñez nos establece en su artículo 5 que su interpretación y aplicación deberá realizarse asegurando la eficaz protección de los niños, niñas y adolescentes y su interés superior. En cuanto a la legislación hondureña, que tenemos en el primer lugar la Constitución de la República, en el capítulo 2, que habla de los derechos individuales, el artículo 18 establece que el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el artículo 76 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Y en el capítulo 4 de la Constitución de la República nos habla de los derechos del niño. Aquí en el artículo 124 habla que las personas menores de edad deben ser protegidas contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, prohibiendo la trata de niños, niñas o adolescentes. Y en el artículo 181 del Código de la Niñez garantiza que todo niño gozará del pleno respeto de todos los derechos y las garantías establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por Honduras. Muchas gracias, esta fue mi parte. Los dejo con la compañera Gabriela. Bueno, yo les voy a seguir hablando un poquito acerca de lo que son las técnicas y los métodos de laboratorio. Ahora bien, la atención forense en los casos de violencia física apunta junto a los demás elementos que se aporten en la investigación a la obtención de información sobre los hechos para orientar las explotaciones por parte de las autoridades. El abordaje pericial de la víctima brinda a través de las distintas actividades que contemplan conceptos y elementos, materias de prueba y evidencia física de relevancia dentro del procedimiento de investigación. La intervención comprende los procedimientos de reconocimiento y valoración médica de estos menores, que se lleva a cabo con la finalidad de establecer el diagnóstico de su edad biológica, su estado de salud, si hay alguna enfermedad, además de las lesiones, las consecuencias, las secuelas mentales, físicas que se le hayan ocasionado a esta víctima como producto de las agresiones que ha sufrido. De esta manera, el abordaje forense de la víctima del maltrato infantil aborda la siguiente serie de procedimientos. Como número 1 tenemos la valoración mental. En este se establece la edad mental del menor, la presencia o no de trastornos y discapacidades mentales, alteraciones psicológicas preexistentes o si son producto de la experiencia traumática violenta sobre lo que ha ocurrido. A partir de esta información recabada en la amnesia, entendiendo esta última como la indagación que realiza el profesional de la salud con respecto a los datos básicos de identificación con el examinado y de los hechos referidos por el niño, o sea, lesionado, y que guardan relación con el examen pericial que se le va a realizar. También tenemos un examen clínico, que este corresponde al examen externo del cuerpo del menor
y cuya finalidad principal es establecer la edad biológica, alteraciones en su desarrollo, en su salud y en su diagnóstico de las lesiones provocadas o accidentales. El examen médico externo incluye la descripción del estado general de la salud y del desarrollo del menor, la documentación de las lesiones y sus secuelas, como anteriormente les mencionaba. Asimismo, incluye la recuperación de evidencia física y evidencia traza, como fibras, pelos, fluidos biológicos, entre otras, del cuerpo del menor o de sus prendas, y la recolección de muestras y la solicitud de exámenes especializados de laboratorio o la imagen lógicos, por mencionar nada más algunos. Se espera que con este examen clínico del menor, la obtención, la conservación, el manejo de las evidencias y de las muestras se realice cumpliendo con los criterios de legalidad, cadenas de custodia y calidad técnica que establecen los manuales, reglamentos técnicos e instrumentos vigentes. Este examen puede comprender además la exploración odontológica de la cavidad bucal del menor con el objetivo de analizar la condición general de la salud a través de tejidos blandos y estructuras dentales en busca de alteraciones o lesiones que le hubiesen afectado, además de la búsqueda de elementos físicos o evidencias asociadas al mismo. Asimismo, les puedo hablar del análisis en laboratorios forenses. Este se refiere al análisis de las muestras o los elementos que se han recolectado durante el examen del menor por parte de las distintas especialistas en la materia, o sea, en forense. El área de toxicología realiza estudios para aislar, detectar y cuantificar la presencia de sustancias tales como alcohol, drogas, psicotrópicos, plaguicidas, medicamentos, en fluidos bióticos y de tejidos. Además, ¿verdad?, de establecer lo que es la influencia de dichas sustancias en el menor, en el agresor, y así determinar si su consumo se relaciona con la comisión de esta conducta. Dentro de esta misma, el análisis de laboratorios forenses, podemos encontrar lo que es la radiología forense, que esta consiste en el estudio de imágenes diagnósticas, tales como las radiografías, las tomografías axilares computarizadas, ecografías, resonancias, entre otros. Esta, ¿verdad?, para establecer con elevado grado de certeza la edad biológica del menor, como sucede con el análisis de las imágenes de los huesos, de las huesitos de las manos, de las piernas, entre otros. También podemos encontrar lo que es la biología forense, que se encarga del análisis de las muestras biológicas de fluidos o tejidos que son recolectadas luego del examen físico del menor e incluso del agresor, para determinar primordialmente su naturaleza y las características. Dentro de ese también se puede establecer lo que es la genética forense, que establece perfiles de ADN, del cual ya tuvimos una exposición anteriormente, y también podemos encontrar lo que es la psicología y la psiquiatría forense, donde nos dice que de verdad valora las condiciones de la salud mental del menor. Dentro de sus fines principales se encuentra la determinación del grado de desarrollo del menor con respecto a su edad, el grado de afectación mental o los efectos sufridos por el maltrato y las consecuencias mentales, cognitivas y psicosociales negativas, además de su tipo, su tiempo de evolución y las secuelas psíquicas. Tenemos también lo que es el informe pericial. Estos son, dados los procedimientos utilizados en el marco de la intervención forense, los hallazgos son analizados e interpretados por cada área, con las miras a la elaboración de informes técnicos o los informes periciales, que suministren información básica y sean relevantes para la investigación del maltrato físico infantil. También podemos hablar acerca de la investigación del maltrato sexual.
porque acordémonos que no solamente tenemos el maltrato físico, emocional, psicológico, y también podemos encontrar lo que es el maltrato sexual en menores de edad. Bien, para este tenemos un examen médico forense de la víctima, que este tiene por fin obtener información acerca de las características y de las consecuencias de lo que es el hecho, mediante una metodología científica, proporcionando elementos suficientes que permitan tipificar la conducta y orientar la investigación. Debe de realizarse preliminarmente la entrevista del examen de las lesiones genitales, del ano si este fuera el caso, así como los embarazos y las enfermedades que son de transmisión sexual. También tenemos la entrevista psicológica forense, que en los últimos años los encargados de administrar justicia han solicitado la colaboración de expertos en la psicología para establecer qué tan creíble es el relato del menor que manifiesta que ha sufrido violencia sexual o maltrato sexual. También tenemos la hipótesis en la investigación del maltrato sexual, en la cual en esta investigación criminal implica la aplicación de una metodología basada en diversos principios y teorías científicas. Esta metodología tiene por fin el esclarecimiento de un presunto delito y la identidad de los autores. También les voy a hablar un poco acerca de lo que son las agravantes. Si bien es cierto, nosotros ya sabemos que en el derecho penal estas son circunstancias accidentales del delito que pueden concurrir o no con el hecho delictivo. Pero si se hacen, se unen en forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando así la responsabilidad penal. De su concurrencia no depende la existencia del delito, sino solo su gravedad. Como bien lo explicó el compañero Raúl hace un rato, según nuestro Código Penal, tenemos varios temas de los que podríamos hablar con respecto a la niñez, como la violación, el incesto, el estupro, la explotación sexual, la pornografía, el maltrato familiar en sí. Nuestro código lo incluye todo. Ya mi compañero lo explicó hace un rato cuáles son las penas, y yo les voy a hablar entonces con respecto a cuándo se va a agravar este delito que se ha cometido. Si bien es cierto, nuestro código para estas que les acabo de mencionar dice que se debe de agravar en 1/3 la pena cuando el maltrato sea realizado y se ha concurrido cualquiera de las siguientes circunstancias. Más que todo nos enfocamos dentro de uno de los incisos que habla sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o persona con discapacidad, porque es el tema que nos corresponde. Ese también, ¿verdad?, puede ser agravado en 1/3 de la pena cuando la violencia se dé en presencia de los menores, ya que puede entrar lo que es el maltrato psicológico o el maltrato emocional para los niños. También, ¿verdad?, agrava la pena cuando se utilizan armas o instrumentos que son sumamente peligrosos, y también puede agravarse la pena cuando se dé en el domicilio de la víctima. Bien, en el caso de concurrir en 2 o más de las circunstancias anteriores, este debe de imponer una pena superior aumentada en 2/3. Bien, también voy a hablarles un poquito acerca de las instancias que se ocupan aquí en Honduras para el maltrato infantil. Antes, el encargado era el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia. Actualmente es el DINAF, que de verdad se encarga de formular, coordinar, gestionar, monitorear lo que sea necesario para la protección de nuestros niños. También podemos hablar del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el CONADE, que es una institución establecida para garantizar la vigilancia de los derechos y las libertades reconocidas en nuestra Constitución de la República y en nuestros tratados internacionales, obviamente que son ratificados aquí en Honduras.
Y asimismo tenemos los defensores municipales, que esta es una instancia dependiente de la alcaldía municipal, que tiene como propósito velar por la defensa de los derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros niños con respecto a cada uno de los municipios. También voy a hacer mención de eso porque estudiando sobre la materia me doy cuenta que de eso, ¿verdad? Son las estadísticas de violencia a nivel nacional en los últimos años aquí en Honduras. Según el Instituto Nacional de Estadística, aquí en Honduras nos dice que el total de niñas y niños maltratados es de 3.683.785 y de los cuales 1.827.357 son niñas. Según las cifras de la Secretaría de Salud, también durante el año 2019, dicen que atendieron de un promedio de 10 a 17 años, un promedio de 74 partos por día. 3 niños nacían cada hora, a cada hora, y todos estos niños era por violación de alguno de sus familiares. También un dato bastante curioso es que ahorita con lo del COVID-19 ha aumentado enormemente las llamadas que se han hecho a emergencias del 911 porque se recibieron 49.588 llamadas relacionadas con violencia doméstica e intrafamiliar, y de estas 33.915 se realizaron en marzo, en abril, en mayo y en junio, y todas estas eran relacionadas con maltrato infantil. Eso es todo por nuestra parte. Doctor, no sé si usted tiene preguntas o alguno de los compañeros que no haya quedado claro algo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ponga la diapositiva. ¿La primera? Sí. Ok. Aquí a tiempo. Se descargó la otra computadora, doctor. ¿A dónde están los nombres? Ok. Permítame, doctor. Voy a compartirlo de esta pantalla porque la otra se desconectó. Ah, pero no tengo acceso para compartir de esta. Bueno, Gabriela, ¿cuáles son los tipos de maltrato de acuerdo al Código de la Niñez? De acuerdo a nuestras leyes. ¿Para quién era dirigida su pregunta, doctor? Disculpe. Gabriela. Para mí. Es psicológico, sexual, emocional y... Perdón, doc, que estoy un poquito nerviosa. Raúl Iván Meras, es el otro expositor, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Cuáles son los tipos de maltrato infantil de acuerdo a nuestra ley hondureña, el Código de la Niñez y la Adolescencia? Sí, pueden ser por omisión, por supresión o por transgresión. Muy bien, excelente. ¿Quién más Gracias. expuso? ¿Alguien más que expuso? Además de Raúl y Gabriela, jóvenes. Leslie. Lester Calix. Lester. Evidencias para demostrar maltrato por omisión.
Bueno, entre las evidencias que podemos buscar en la Por maltrato por omisión. por omisión. Bueno, entre las evidencias que podemos encontrar por omisión tenemos las señales emocionales, ¿verdad? Miedo de los padres o niños que han sido abandonados también. Evidencias. Yo soy el juez y usted es el fiscal acusador y me va a presentar la evidencia del miedo. Bueno. ¿Cómo veo el miedo? ¿Cómo califico el miedo? ¿Cómo me presentas evidencia del miedo? No puedo, no sé, no lo entiendo. Bueno, es que cuando buscamos evidencia, lo que buscamos en sí son indicadores, los signos, las conductas o los síntomas que tiene el niño. ¿Quién es el otro expositor? Además del de Raúl y de Gabriela, ¿el otro expositor? Es el compañero que se quedó sin energía, doctor. Ah, ok. Gabriela, evidencia para maltrato infantil por omisión. Bien, el por omisión yo lo entiendo cuando es aquel maltrato de los padres hacia los niños, por ejemplo, cuando los dejan solos, cuando esos incumplen sus responsabilidades. Entonces, dentro de las evidencias, podríamos ver la del niño, las evidencias para el niño. No sé si me equivoco. Entonces usted como fiscal me va a decir, demuestro el maltrato porque aquí están las evidencias del niño. Lo siento, no puedo aceptar ese tipo de evidencia porque no sé de qué me habla. Dígame las evidencias de maltrato por omisión. Raúl Iván Meras. Evidencias por maltrato de omisión. Este, ¿Qué es maltrato por omisión, Raúl Iván? De repente el concepto no lo tienen. maltrato por omisión es cuando es que al niño se le trate de manera negligente, descuidada, como por ejemplo que no se le, si necesita algunas vacunas, no lo vacunen, no le den atención médica necesaria Eso o es por algunas supresión. medicinas. ¿Cómo? Disculpe. Eso es por supresión. Ah, ok, lo siento. ¿Puedo contestar? Creo que tengo la respuesta. Dígale usted. Bueno, entre las evidencias es que no se le proporciona al menor la alimentación adecuada, se descuida en su necesidad de vestido y Por el calzado. supresión También. sí. Mira, normalmente por omisión estamos hablando de maltrato intelectual por omisión, que es que no le damos educación. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo demostramos que no le está dando educación? Bueno, el niño no asiste a la escuela, por ejemplo. Bien, entonces le preguntamos al papá o al encargado, ¿está recibiendo clases? ¿Lo matriculó? Sí, lo matriculó. Enséñame la matrícula. No tengo la matrícula. Entonces, dígame a dónde lo matriculó para ver que me den una constancia de que ha sido matriculado. En tal escuela tampoco hay, el niño no está matriculado allá. Otra evidencia es la nota de calificaciones. Hay que pedirla. Si no tiene nota de calificaciones, es otra evidencia. Estamos hablando de algo real, real. ¿Sí? Es decir, el miedo, ¿cómo lo califico yo? El miedo me lo va a calificar un especialista
como un psicólogo. Entonces, la pericia del psicólogo o el dictamen psicológico del niño en relación al miedo, ese sí lo puedo presentar como evidencia, pero que digan, no, mire, yo como evidencia es el miedo del niño. Así no gano nada, ¿sí? Son cosas que no se pueden evaluar. Ahora, si estamos hablando de una pericia de un psicólogo o un psiquiatra en que esta persona padece de un trastorno mental o padece de trastorno del miedo a consecuencia de el maltrato, pues sí, ahí sí, pero estamos hablando de que tenemos un dictamen como evidencia, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Si seguimos con el maltrato por omisión, también es el maltrato emocional por omisión. Es decir, no le damos cariño, no le damos amor, no le damos caricia. ¿Cómo podemos demostrar eso? Con una evaluación psicológica. Entonces necesitamos el dictamen del psicólogo para que este niño, porque ellos tienen diferentes test para establecer la parte emocional que está recibiendo el niño por parte del que lo cuida. No sé si me doy a entender. Vamos con la segunda, Lester, Eduardo. ¿Cuál es el maltrato por supresión? Le pregunto porque viene en el examen y ni siquiera lo hablaron, pues. Sí, el Y maltrato por supresión implica, hay 20 personas y ni siquiera les interesó contestar a esa pregunta, ni siquiera les interesó preguntar lo que viene en el examen. 20 personas y dijo, no hay preguntas. O es decir, pierden el momento de conseguir las respuestas de las preguntas del examen. No les interesa contestar las preguntas del examen. Eso es lo que me imagino yo, porque no quieren ni preguntar eso y tampoco se lo saben. sí, abogado, el Y de maltrato por repente van a hacer un supresión. cuestionario, ustedes lo van a contestar y lo van a contestar malo porque tampoco ni saben qué están investigando. No están claros en qué es una evidencia física o algo que puedo comprobarlo científicamente y presentarlo como elemento probatorio de un delito, para que demuestre un delito. ¿Sí? El maltrato por supresión implica todas aquellas formas disimuladas o no medidas disciplinarias o correctivas que tienden a negar al niño el goce de sus derechos. ¿Y Este cuáles son maltrato sus comprende derechos? Derecho a la bueno, alimentación, derecho a la salud, ¿sí o no? correcto. Dígame la evidencia entonces. Bueno, una de las evidencias que podemos ver es que la nutrición del niño, por ejemplo, si miramos un niño que está desnutrido es porque Muy bien, un dictamen del médico para establecer el grado de tiene desnutrición granos, que está del niño. Esa es una evidencia. ¿Qué otra? la salud del niño. Si miramos un niño que tiene granos en la piel, que tiene enfermedades en la piel, es otro maltrato por supresión, porque el niño no es llevado a la atención médica que el niño requiere. ¿Y Otro cómo es sabe el que lleva, encierro, cómo sabe que no lo lleva donde el médico? ¿Cuál es la evidencia bueno, para que me porque des que no lo llevan donde el médico? por ejemplo la boleta de vacunas puede ser una evidencia si el niño tiene sus vacunas. Excelente. Normalmente cuando un niño pare en hospitales, centros de salud, le dan una tarjeta de vacuna porque ahí, en el parto, nomás naciendo le ponen la primera vacuna y por otra razón tienen que entregarle la boleta de vacuna. Entonces usted le dice, enséñame la boleta de vacuna o me la entrega. Entonces ahí va a ver que solo tiene una vacuna. Y fue la vacuna que cuando nació la puse, las demás no se la puso. Están negándole el derecho a la salud. ¿Sí? Muy bien, excelente. Y con respecto a la educación, también las notas. ¿Sí?
Gabriela, por transgresión, bueno, por transgresión usted lo habló bien claro. Evidencia por transgresión. Recuerda que son tres formas: por omisión, supresión y transgresión. Bien, Doc, cuando se producen por transgresión, se producen por acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, como por ejemplo proporcionarle drogas, medicamentos Sí, pero que sean dañinos. eso no es evidencia, le he pedido evidencia. No, sí, es que estaba primero medio explicándolo. Ajá. Una evidencia es, por ejemplo, cuando vemos a los niños Si es de eh, drogas, ¿qué que evidencia andan va a en las presentar? calles, de los niños que andan en las calles, que andan consumiendo resistol. Sería también podría ser a través del examen, perdón, se llama un análisis psicológico del niño. La transgresión es parte física. Sí, el Es examen una lesión físico. física, no es una lesión mental. Bueno, entonces sería un examen físico del niño. Raúl Iván, evidencias que demuestren el delito de maltrato infantil por transgresión. Sí, Podría ser un examen toxicológico, Doc. Espérenme, vamos a darle la chance a Raúl Iván. sí, así es lo mismo, un examen toxicológico si cuando le proporcionan drogas. Muy ¿Qué bien, más? entonces, si le están dando cocaína, me dice usted, es concentración de niveles de cocaína en sangre, muy bien. ¿Qué otra? Sí, también hay consecuencias físicas cuando se drogan. Eh, bueno, cuando en los ojos se les ponen rojos, eso puede ser una evidencia. Tiene conjuntivitis, le va a decir para la defensa. Pero para eso también está el examen de toxicología. Se puede probar que es por producto de drogarse. Lester Eduardo, evidencia para transgresión. Una de las evidencias de transgresión es que el niño sea obligado a trabajar, se haya visto que hace trabajos forzosos en horarios fuera de lo usual, como hay padres que mandan a limpiar los vidrios de los carros a los niños. Se pueden tomar evidencias fotográficas también en ese caso. Ok, miren, la evidencia por transgresión, estamos hablando lesiones físicas en el cuerpo. ¿Cuáles son las lesiones físicas? Las equimosis. Las equimosis, el registro de una equimosis por fotografía es una buena evidencia. Las equimosis de diferentes colores, es decir, acuérdense los colores de las equimosis: rojos, morados o negros, verdes, amarillos. Significa que el niño tiene reiteradamente agresión física, que son agravantes, que conste. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Como Otra evidencia. evidencia, Ajá. puedo mencionar los hematomas subdurales, por ejemplo, que son como sangre en la capa del cráneo por golpes. Así es, los hematomas, acumulación de sangre en cavidades del cuerpo por traumas contusos en el cráneo, puede ser en el abdomen, puede ser en cualquier parte del cuerpo, puede producir una hemorragia y tener una acumulación. Los otros son que habían hablado ustedes, las radiografías. Las radiografías es para ver fracturas. Entonces, las radiografías pueden servir como evidencia
cuando demostramos que tiene fracturas de diferentes edades, fracturas recientes, fracturas de moderado hechura, fracturas viejas. Es decir, que este niño ha sido fracturado muchas veces, ¿sí? Y lo que dice el papá a la mamá, no, que se cae del mueble, que iba corriendo. Y, ¿cuántas veces no se cayeron ustedes? ¿Cuántas veces no nos caímos del mueble y no nos quebramos? No nos quebramos. Pero la fractura nos dice que es una evidencia fuerte como una agresión física, ¿sí? Entonces, las quemaduras también, hacemos un registro de las quemaduras, de las cicatrices de diferentes edades, ¿sí? Todo eso nos puede establecer una buena evidencia. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta para la audiencia? ¿Les interesan las preguntas del examen? ¿No? ¿Sí? Bueno, depende de ustedes en el examen, cuánto quieren sacar. Ahí pues les va a interesar cuando estén haciendo el examen, van a preguntar, híjole, ¿por qué no pregunté esto en las exposiciones? Ahí perdieron todos los puntos que no quieren preguntar el día de hoy, mañana y pasado mañana. Jóvenes, muchas gracias entonces por la participación con el tema de maltrato infantil, ¿verdad? Entonces, agradecemos también a la audiencia por que participó muy poco, pero bueno, estaban presentes ellos, ¿sí? Les deseo feliz tarde y que tengan una buena cena. Mucho gusto. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, una pregunta.